Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuevamente y vamos a repasar las variables. Vamos a repasar las variables que hemos hecho. Bien. Entonces, teníamos declaración de variables enteras, tal cual. Declaración de variable float. La única diferencia es que tenemos que colocarle la F para hacer referencia a que sí o sí es un float. Miren que para el caso de double no hay necesidad de eso. Bien, no hay necesidad. Trabajamos el char tal y como lo conocemos. Podemos trabajar string con S mayúscula porque string no es un tipo de dato primitivo, sino es una clase. Podemos trabajar datos de tipo booleano. Podemos declarar constantes con la palabra reservada final, el tipo de dato que almacenará esta constante y luego todo normal como lo conocemos. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar un mensaje? Es decir, el típico cout que nosotros conocíamos, por ejemplo, cuando trabajábamos con C++. Bien, entonces en este caso la sentencia es system, bien, punto out, porque va a ser una salida de datos, punto print de imprimir, y voy a imprimir una línea, print line, bien. Cuando yo utilizo esta sentencia, significa, miren, si yo lo dejo nada más así como print, imprime y el cursor se queda ahí al finalizar la línea impresa. Y si yo agrego line, es lo que sucede, se agrega un salto de línea y el cursor pasa a la siguiente línea. Bien, entonces podemos trabajar así print o podemos trabajar print line. Bien, la diferencia es un enter. Entonces, luego de eso, entre paréntesis, lo que nosotros vamos a hacer es colocar pues el mensaje que queremos mostrar. Bien. Entonces, por ejemplo, en este mensaje yo puedo colocar, no sé, bienvenido a mi programa. Bien, este es el mensaje que yo puedo colocar. Y ahora, ¿cómo vamos a proceder para llenar datos? Bien, lo que nosotros usualmente conocíamos como el SIN, en el caso de la programación en C++. Bien, entonces aquí voy a poner otro mensajito. Ya no sería mostrar datos, sino llenar datos. Bien, aquí sí vamos a hacer un paso más. Aquí sí necesitamos un paso más. Vamos a ver lo siguiente. Para ingresar datos, necesito crear yo un objeto de la clase Scanner. Bien, necesito crear un objeto de la clase Scanner y para poder usar la clase Scanner debo importar una librería, una biblioteca. Debo importar una biblioteca. ¿Dónde voy a importar la biblioteca? Pues en la parte del encabezado, es decir, aquí. Bien, en la parte del encabezado. O si gustan después de sus comentarios. Bien, entonces, ¿cómo hago para importar una biblioteca? Pues con la palabra reservada import. Bien, ¿cuál es el nombre de la biblioteca? Java.util.scanner. Bien, ese es el nombre de la biblioteca que yo voy a necesitar, de la librería o biblioteca, para poder utilizar los elementos de la clase Scanner. Bien, y ya vamos a ver cómo vamos a utilizar. Esto sí o sí lo vamos a necesitar cada vez que nosotros queramos hacer lo equivalente a un SIN en el C++, por ejemplo. Bien, muy bien, ¿cómo vamos a trabajar? Para poder ingresar datos, lo que necesitamos hacer es crear un objeto de la clase Scanner. ¿Y cómo creo un objeto de la clase Scanner? Para crear cualquier variable, lo primero que hacemos nosotros, ¿qué cosa es? Colocar el tipo de dato, ¿verdad? En este caso, el tipo de dato para mí, o la clase, viene a ser la clase Scanner. Quiero crear un objeto de la clase Scanner. Así que llamo a la clase y digo, ¿cómo se va a llamar ese objeto? Puede tener el nombre que ustedes quieran. Puede tener el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le puedo llamar entrada. Bien, entrada. ¿Y cómo hago para crearlo? A través de la sentencia new. Bien, a través de la sentencia new, llamo a su constructor scanner y coloco los parámetros siguientes que son system.in. Bien, y de esa manera estoy yo creando un objeto de la clase scanner. Paso fundamental y requisito, importar su biblioteca y sí o sí crear un objeto de esa clase. ¿Bien? Eso sí es un poquito diferente a lo que solíamos estar acostumbrados. Seguimos. Entonces, a partir de acá, lo que nos toca ya es empezar a ingresar los datos. Y para ingresar los datos, bien, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a
ingresar los datos de acuerdo al tipo de dato. Esto es muy interesante. Vamos a ingresar los datos de acuerdo al tipo de dato que va a ser ingresado. Miren cómo vamos a trabajar. Bien, entonces ya tenemos nuestro objeto entrada y vamos a decir lo siguiente. Vamos a actualizar los datos del cliente. Para ya no escribir yo otra vez system, out, print, line, puedo escribir esto cortito. Bien, so, presiono tab y se autocompleta. Bien, a ver, repito, para ya no escribir todo esto otra vez de corrido, escribo so, presiono tab y se autocompleta. Y simplemente si no quiero imprimir un enter al final, borro LN. Bien, yo pongo acá así, actualizando datos, dos puntos. Bien, y voy a decir lo siguiente. Tengo que sí o sí, pues actualizar, voy avanzando, ¿no? De acuerdo a lo que viene a ser cada uno de los datos, nombre, edad, todo eso. Muy bien, entonces, yo voy a decir, lo que se almacene en el atributo nombre, bien, quiero que en el atributo nombre se almacene lo siguiente. Aquello que esté guardado en el objeto entrada. Bien, recuerden que habíamos declarado un objeto de la clase Scanner, bien. En el atributo nombre, guarda lo que encuentres en entrada, pero haciendo uso de un determinado método. Yo quiero guardar una línea de texto, bien, en entrada. Entonces voy a capturar esa línea de texto mediante el método nextLine. Bien, aquí está el método nextLine. Ese es el método que yo quiero utilizar. Este método me sirve para captar toda o almacenar toda una línea de texto que el usuario ingrese por teclado. Miren, ¿bien? Hasta ahí, ok. Entonces voy a poner acá de frente, voy a pedirle esto, que actualice nombre, le voy a poner para ir parte por parte, ¿ya? Actualice nombre, para ir uno por uno, ya está. Muy bien, hasta ahí actualizamos nombre. Continuamos, vamos a actualizar edad, ¿bien? Entonces, le voy a poner, quiero borrarle el enter, le voy a poner actualice edad, ¿bien? Actualice edad, acá también le voy a dejar un espacito. Muy bien, nuevamente, ¿en qué variable voy a almacenar la edad que se actualice? En el atributo edad, ¿bien? Edad es igual a lo que se ingrese por teclado, y lo que se ingrese por teclado se trabaja a través del objeto entrada. ¿Pero con qué método? Esta vez voy a trabajar con números. Si para líneas de texto fue nextLine, para un número entero tendrá sentido que el atributo sea nextInt. Bien, ahí está. Listo, fue contra sencillo. Continuamos con la actualización. ¿Qué es lo que puedo pedir a partir de ahora? Ya actualicé el nombre y actualicé la edad, ahora puedo actualizar el peso. Actualice peso. Bien, le pongo así. Listo. Entonces, ya ustedes más o menos podrán deducir. Lo voy a guardar en el atributo peso. Bien. Esto va a ser igual a lo que se haya almacenado por el objeto entrada. Punto, ¿con qué método? Si para enteros fue nextInt, para el caso de peso, que es un float, el método tendrá sentido que sea nextFloat. Bien, seguimos actualizando datos. Voy a actualizar esta vez lo que viene a ser, ya tenemos el peso, nos toca el crédito, ¿bien? Actualice crédito, ya está. Muy bien, entonces decimos que el atributo crédito, bien, así se llama mi atributo, a ver, voy a revisar, mi atributo, sí, crédito. Mi atributo crédito va a ser actualizado con lo que esté almacenado en el objeto entrada, punto. Crédito era un double, bien, entonces vamos a captarlo con el método nextDouble. Listo, seguimos actualizando. Hasta ahí, vamos a actualizar ahora, ¿qué sigue después de crédito? Talla. Actualice talla. Bien, entonces digo, el atributo talla será actualizado por lo que esté almacenado en entrada, punto. Y en el caso de talla, bien, talla era de tipo char. Así que vamos a buscar el tipo char. Tenemos next char. A ver, vamos por acá. Vamos a cruzarlo. Bueno, en el caso de next char, mejor vamos a trabajarlo de esta siguiente forma. Vamos a utilizar el método next.
¿ya? Vamos a utilizar el método next y vamos aquí a especificar que vamos a captar un carácter, ¿bien? El primer carácter que se ingrese, es decir, el de la posición 0, ¿bien? Recordemos que una cadena de caracteres es eso, una cadena, un arreglo de caracteres que contiene elementos, ¿bien? Yo solamente quiero que talla sea diferenciado por las letras S, M o L. Entonces voy a captar el primer carácter a través del método char_at y digo, de todo el arreglo de caracteres, el que esté en la primera posición, que es el de la posición 0. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí la parte de lo que viene a ser el ingreso de los datos y vamos a hacer una pausa al video.